días, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día martes desde las 5:45 de la mañana, desde muy tempranito, con toda la información para ustedes. En puntito y con frío en la ciudad de Quito, 5 grados centígrados, amigos queridos. Hay que vivir un día más. En pantalla está la temperatura y lo estamos viendo ya cómo se desenvuelve el distrito metropolitano el día de hoy, parcialmente nublado, sensación de 5 grados centígrados, en la mañana llegaremos a 14, estará nublado y 15 grados en la tarde con sol y nubosidad, ¿no? Así estará el pronóstico en Quito, muy parecido al día de ayer, entre sol y nubes. Así están los fríos típicos del verano al iniciar un día más. Que el día sea bendecido, que le pongamos energía a nuestras diferentes actividades y como siempre vivamos un día a la vez, mi querida. Así es, eso es lo importante, vivir con mucha energía, con esperanza de que van a venir días mejores y todo depende también de nosotros. Bueno, iniciemos. Vamos a contarles que varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado esta madrugada en el norte de Guayaquil. Uno de los conductores involucrados en el percance se encontraba en aparente estado etílico. Empezaba el toque de queda en Guayaquil y las balizas se encendieron en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de Guayacanes, en el norte. En el sitio se observaban a personas heridas y arbustos derribados, producto del choque entre dos vehículos. El del carro pequeño se cruzó el carril, venía ya de norte al sur, pero era exceso de velocidad y no percató, se chocó de frente a frente, hermano. 4 personas resultaron heridas, incluidos los 2 conductores. Uno de ellos presentaba aliento a licor y se presume que se quedó dormido mientras conducía. Parece que ha venido ingerido licor el señor. Informó Jorge Salazar. En San Antonio de Pichincha fueron detenidos 3 ciudadanos extranjeros acusados supuestamente de robar a mano armado a víctimas. Serían turistas que han llegado hasta el cerro de Catequillas. Le contamos, veamos. Las denuncias eran varias. La policía preventiva llegaba a las llamadas de auxilio pero nunca encontraba nada. Sin embargo, los golpes delictivos eran casi a diario. Ante la generación de inseguridad, equipos de inteligencia de la CIPROVAC trabajaron en la zona y los resultados llegaron luego de algunos días. Estos individuos habrían estado operando hace 2 meses que tenemos las primeras denuncias de gente que se trasladaba al Cerro Catequilla a hacer excursión o actividad deportiva. En flagrancia, agentes de la VAC, así como del Grupo de Intervención y Rescate y Policía Preventiva, le cerraron el paso. Estaba en marcha el robo de un vehículo. Al notar la presencia de los uniformados, abandonaron el auto, pero fueron alcanzados a los pocos metros. Tuvimos una alerta de un robo de un posible vehículo, ante lo cual, ante la presencia de la policial, únicamente se llevaron las llaves y dejaron el vehículo. Los detenidos 3 ciudadanos venezolanos serían los responsables de los robos que perpetraban a quienes llegaban hasta el Cerro Catequillas, sea en bicicletas, caminando o vehículos. El modus operandi con armas de fuego sometían a las víctimas. Llegamos a determinar que estos individuos posiblemente vivían en las faldas del cerro, con lo cual tenían la visión de las posibles víctimas que iban al cerro. Los uniformados allanaron una vivienda donde aparecieron un sinnúmero de artículos ajenos como bicicletas de alta gama, audífonos, celulares, relojes y 2 armas tipo pistolas. Desarmadores, herramientas, con las cuales presumimos cometían los robos. Como que los sospechosos estudiaron dónde instalar su centro de operaciones, pero el escondite perfecto se les cayó gracias a los seguimientos de inteligencia. En Quito informó Iván Casamén. Y frustran un robo en una gasolinera ubicada en el sector de Pascuales, al noroeste de Guayaquil. Los delincuentes se hicieron pasar como policías para cometer el atraco. No solo dijeron ser agentes de la policía, sino que aparentaron un operativo para allanar la bodega de la gasolinera y así dar con el dinero. Para ello, maniataron a las trabajadoras del establecimiento, ubicado sobre la vía a Daule, en el ingreso a la parroquia Pascuales. Manifestaron que habían ingresado como un operativo de la Policía Judicial, pero el momento que ya los ingresaron a la bóveda, les pidieron que abran la caja fuerte para retirar el dinero y ya se dieron cuenta que era un robo. Como es normal, nosotros nos entrevistamos con los despachadores, con la ciudadanía, entonces es ellos quienes, al mostrarse en actitud inusual, pues nosotros nos damos cuenta de la novedad.
Cuando los verdaderos policías llegaron hasta el sitio, detuvieron a 3 hombres. Todos vestían uniforme de la institución del orden. Otros 3 malhechores más que hacían de campaneros a bordo de un auto lograron escapar. ¿Les cogieron con armas? Sí, igual 2 armas de fuego, tipo pistola. Asimismo las evidencias de los teléfonos de las chicas y los documentos personales de las mismas. Lo que se tiene son chompas reflectivas con la denominación de policía. Todavía no se descarta o se afirma que sean miembros policiales. Lo manifiesta que los 3 sí tienen antecedentes por versiones de ellos mismos. Lo que sí confirmaron es que las armas no son de dotación policial y que el dinero recuperado producto de las ventas del día sobrepasa los $5.000. Informó Jorge Salazar. En el circuito Pomasqui del distrito policial de La Delicia, al noroeste de la ciudad de Quito, un ciudadano que transitaba por el lugar llevaba en su interior sustancias ilícitas. Fue detenido. Las autoridades pusieron a este sujeto a órdenes de las autoridades competentes. Veamos. Con actitud sospechosa, así fue detenido este ciudadano en el sector de Pomasqui al norte de la capital. Y es que el sujeto caminaba por el lugar sin imaginar que sería capturado por las autoridades. Ver en su interior que tenía una sustancia blanca, posiblemente cocaína, de igual manera que el ciudadano que se dedicaba supuestamente a realizar comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Así tal como lo escucha, el sujeto comercializaba este tipo de sustancias y antes de ser detenido habría dejado parte de la mercancía en un domicilio. Ahí la policía pudo actuar. Por lo que el ciudadano intenta arrojar una funda al interior del domicilio. El rato que arroja la funda, se procede lo que es a ingresar al domicilio con la autorización del dueño. Son aproximadamente 100 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana los que fueron confiscados el día de hoy. Pero no suficiente con haberle encontrado, como por ahí dicen, con las manos en la masa, con las evidencias encima. El sujeto habría querido darse a la fuga, pero las autoridades lo impidieron. Incluso pudieron dar con la vivienda donde se realizaba el expendio de estas sustancias ilícitas. Al interior encontrando las más sustancias sujetas a fiscalización, asimismo un plato con una sustancia de color blanquecino, posiblemente cocaína. Ahora este ciudadano será llevado a las autoridades competentes, quienes dictaminarán la sentencia correspondiente con todas las evidencias presentadas. Informó Ismenia Solórzano. En una operación conjunta, el Ejército de Nariño logró desmantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína, el más extenso y completo que se haya encontrado en los últimos años. El centro operaba a pocos kilómetros de la frontera con Esmeraldas. Una patrulla militar en Nariño realizó un golpe a las finanzas de uno de los más fuertes grupos armados en esta frontera, en desarrollo de una operación conjunta con la destrucción de un gigantesco complejo para la producción de cocaína localizado en la zona discontinua del municipio de Tumaco, Nariño, a pocos pasos de la frontera con Esmeraldas, Ecuador. Este complejo tendría la capacidad de producir hasta 1 tonelada semanal de cocaína. Esta estructura pertenecería, de acuerdo a información de inteligencia, al GAO residual Oliver Sinisterra. En el lugar fueron halladas varias toneladas de clorhidrato de cocaína, listas para ser empacada y traficada de forma ilegal hacia países de Centroamérica. Además, pasta base de coca que sería embarcado por las costas ecuatorianas. Se encontraron más de 1 tonelada de insumos, hornos, prensas hidráulicas, compresores, impermeabilizantes, entre otros elementos empleados para la producción del estupefaciente. Más de 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 746 kilos de pasta base de coca y más de 1 tonelada de insumos sólidos. Con el desmantelamiento de este complejo para la producción de cocaína se evitó que ingresaran a las finanzas ilegales de esta estructura criminal más de 173 millones de pesos, producto de la comercialización de estupefacientes en países de Centroamérica y Estados Unidos, donde el valor se aproxima a los 45 millones de dólares. A pesos colombianos estaríamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de pesos. Pero esta droga puesta en los mercados internacionales ilegales, estaríamos hablando de aproximadamente 45 millones de dólares. La estructura, la droga y los insumos fueron destruidos de forma controlada en el lugar de los hechos bajo estrictas normas de seguridad y conservando todas las medidas para la preservación del medio ambiente. Este GAO residual que opera en este lado de frontera está al mando del criminal alias El Gringo en el Pacífico Sur nariñense. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.
Vamos a contarles ahora que en el Distrito Metropolitano de Quito, en las últimas horas, las autoridades encontraron 2 centros de tolerancia que funcionaban de manera clandestina durante la pandemia. El uno tenía fachada de restaurante y el otro era una vivienda. Veamos. En medio de la pandemia, los locales de diversión para adultos como que se ingenian para funcionar y entretener a quienes necesitan comprar caricias y besos. En el sector del Calzado al sur de Quito fue sorprendido en pleno funcionamiento un prostíbulo. Al sitio llegaban clientes VIP, es decir, solo los que sabían de lo que escondían las paredes. Se ejecutó el operativo denominado Clandestino 3 en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el cual se realizó la intervención, logrando la clausura del establecimiento. A simple vista era una casa donde nada pasaba, lo oculto y prohibido estaba camuflado entre las paredes. Cuando ingresaron las autoridades encontraron mujeres de diferentes nacionalidades y los cuartos adecuados para atender a clientes. Y la identificación de una ciudadana ecuatoriana, 8 ciudadanas venezolanas y una ciudadana cubana, que se encontraban en el interior del inmueble, ejerciendo actividades sexuales de una manera clandestina. Horas atrás, en el norte de la capital, apareció un centro de tolerancia que funcionaba como restaurante, es decir, la fachada perfecta para despistar los controles. El local fue adecuado estratégicamente para no levantar sospecha alguna de su verdadera labor. Tenemos el reporte de un conocido nightclub que estaba funcionando como restaurante. Para ser un restaurante calificado debe contar con los permisos tanto de intendencia como del municipio. En ambos casos, la falta de permisos del común denominador, los centros de diversión para adultos no están autorizados a recibir a clientes que en los meses de pandemia como que han caído en depresión por falta de amor comprado, ese que dura un par de minutos y se queda en los recuerdos prohibidos. Recordemos que las actividades están prohibidas para el funcionamiento de nightclubs. Diversión clandestina, donde el bicho invisible ronda peligrosamente. En Quito informó Iván Casamen. Y un nuevo caso de violación a una menor de edad se registró en el Cantón El Triunfo en Guayas. El acusado es su padrastro y lo más sorprendente de este caso es que él y la madre de la víctima, según la policía, habrían grabado con un teléfono los momentos cuando abusaban del adolescente en su vivienda. Los dos se encuentran detenidos y ella con tratamiento psicológico. La historia empieza en el mismo barrio cuando la policía es alertada por la desaparición de un adolescente de 14 años. Junto a su madre, los uniformados la encontraron a pocos metros, en un terreno baldío llorando, y al manifestar los motivos por los que no quería regresar a casa, sorprendió a los gendarmes. Manifiesta la niña que tomó esa decisión porque había sido abusada por su padrastro, cosa que nos alertó de manera emotiva a todos en el distrito. Inmediatamente DINAPEN toma procedimiento. Solicitaron inmediatamente una orden de allanamiento y así fue como detuvieron al padrastro de la víctima en la cooperativa El Arbolito 3, en el Cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Aquí el relato de la perjudicada hizo que esta historia tome otro giro y ya eran 2 los detenidos. A la madre también le colocaron las esposas, por lo que encontraron en un teléfono celular, en el cual presuntamente estarían videos en los cuales grababa con la menor y la madre teniendo relaciones. Eso está bajo una cadena de custodia y llevarle a que se dé el trámite legal correspondiente. En la entrevista con la madre manifiesta que ella tenía conocimiento pero no podía alertar a las autoridades ya que constantemente era atemorizada con el arma de fuego. Las imágenes serán analizadas detalladamente por peritos policiales y a la pareja un juez le ordenó prisión preventiva en una audiencia de formulación de cargos que se realizó este fin de semana. Ya la Fiscalía aperturó una nueva investigación previa por el delito de pornografía infantil, dado que dentro de lo que es el allanamiento del domicilio, la policía halló un teléfono donde existían fotos, donde en estas fotos habían actos de naturaleza sexual entre la hija, la mamá y el padrastro de la menor. Ellos ahora se encuentran en la penitenciaría del Litoral, en un caso que tiene indignados y consternados a los habitantes de ese cantón, donde hace pocos días fue detenido el sujeto que abusó y embarazó a su hija de 13 años, informó Charlie Pisa. Muy buenos días.
días, amigos televidentes, 5:59 de la mañana. Es hora de saludar nuevamente a todos ustedes quienes están unidos a nuestra señal para estar muy bien informados aquí en TVC a primera hora. 6 grados centígrados, pónganlo en pantalla. Así está el distrito metropolitano a esta hora. Llueve en algunos puntos, aguaceritos variables, dice en la zona, para que vaya viendo. Y tendremos, sí, un día con algo de lluvia, sol. Lo que están viendo, tendremos sol en la mañana. En la tarde igual, y en la noche ya a partir de las 6 de la tarde algo de lluvia en la ciudad de Quito. Alcanzaremos 12 grados a las 8 de la mañana. Santo Domingo Los Áchilas, 19 grados centígrados, la máxima será 23, la probabilidad de lluvia está en el 81%, amanece con llovizna ligera en la zona. En Puerto Viejo, 19 grados centígrados, llegará una máxima de 29, el día de hoy estará nublado a lo largo del día, con sol desde las 10 de la mañana ya en Puerto Viejo. En Azogues se amanece con 6 grados centígrados, chubascos de aguanieve, dice, o sea, chubascos fríos en el área. De hecho, se va a mantener hasta las 2 de la tarde. En Ibarra, la sensación es de 12 grados, no hay posibilidades de lluvia, hay neblina a esta hora, pero será un día con sol. En Salinas, 18 grados centígrados, no hay posibilidades de que llueva, estará nublado allá en Salinas. En Atacames, en Esmeraldas, 22 grados centígrados, sin posibilidades de que llueva, estará parcialmente nublado, a pesar de que el sol comenzará a brillar a las 8 de la mañana. En Riobamba, 2 grados centígrados es la sensación, está haciendo frío, parcialmente nublado, sin posibilidades de lluvia. 7 grados en Tulcán, sin posibilidades de que llueva, parcialmente nublado, el sol aparecerá intermitentemente. En Loja, 14 grados centígrados la sensación, posibilidades de que llueva ninguna, está despejado en la zona, tendremos nubosidad y sol allá en Loja. En Machala, 19 grados centígrados, posibilidades de que llueva ninguna, hay niebla a esta hora en Machala. En Ambato, sensación de 7 grados centígrados, parcialmente nublado, un día entre sol y nubes tendrá Ambato. En Manta, en Manabí, 19 grados centígrados, sin posibilidades de que llueva. De hecho, el sol brillará a lo largo de todo el día allá en Manta. En Cuenca, 6 grados centígrados, posibilidades de que llueva en el 88%, estará parcialmente nublado allá en Cuenca. Finalmente, en Guayaquil, pues la posibilidad de que llueva es ninguna, estará el cielo cubierto. Como podemos ver, durante todo el día algo de sol se tendrá a partir de las 3 de la tarde en la ciudad de Guayaquil. Así está el clima en las principales ciudades del Ecuador en este pronóstico de hoy, martes 25 de agosto. Muy bien, así entonces usted ya sabe cómo tiene que prepararse para este día, para salir a hacer sus actividades diarias. Hasta ahora hace un poco, frío en la capital, así que por favor a salir abrigaditos y que tenga un excelente día. Un buen cafecito, a tomarse un buen desayuno, un cafecito, una agüita, un pan, un sándwich y a ponerle empeño. Eso le pone energía además al cuerpo. Si usted desayuna bien, ya tiene energía en el cuerpo y se va a sentir mejor. Sí, claro, vitamina C importante también. Exacto, obviamente, para elevar las defensas. Bueno, vamos a empezar con la información. Les contamos que Ecuador continúa con un incremento de contagiados por COVID-19. Este 24 de agosto la cifra se ubicó en 108.289 positivos y 6.322 personas fallecidas. Los expertos aseguran que hablar de disminución de casos o de aplanamiento de la curva es impreciso. Hablar que en los últimos días en el país se ha proyectado una disminución de contagios por COVID-19 es impreciso. Así lo sostienen expertos en materia epidemiológica. Se argumenta que existen miles de pruebas represadas. Hay más de 40.000 pruebas represadas. Hay pacientes que desde junio no han recibido su resultado. Dicho esto, se podría proyectar de una semana a otra un disparo de casos confirmados. De ahí, lo más prudente, dicen, es señalar que tal aplanamiento en la curva de contagios no es real. Lo que estamos viendo es que seguimos en crecimiento sostenido de casos y de muertes también. De esta manera se confirmó para este 24 de agosto que la cifra a nivel nacional de infectados por COVID-19 alcanzó los 108.289 positivos y 6.322 personas fallecidas. Si en algo se puede notar un respiro, aseguran, es debido a la aplicación de otras estrategias, sobre todo en la capital de la República. Como las carpas del municipio, que han atendido alrededor de 5 o 6 mil pacientes en 2 semanas. Entonces, estos pacientes que antes acudían a los hospitales grandes por síntomas leves y moderados, pues están atendiendo en otras instancias. Para presentar datos más cercanos a la realidad, recomiendan la realización de mayor número de pruebas diagnósticas a nivel nacional, así como un sistema intensificado de vigilancia epidemiológica para evitar que aquellos que cumplen cuarentena por detección del virus se desplacen contagiando a más ciudadanos.
informó Javier Rosero. Vamos a contarle que en varios cantones de la provincia del Guayas siguen los incumplimientos de las medidas adoptadas por el COE nacional para evitar nuevos contagios por el COVID-19. Un equipo de este noticiero recorrió 3 de los cantones del Guayas con mayor desacato a las normas establecidas. Veamos. Estos videos fueron captados por las cámaras del ECU 911 durante el mes de agosto. Ahí se observan los incumplimientos de los habitantes de diversos cantones de la provincia del Guayas, que no respetan las disposiciones del COE para reducir los contagios por COVID-19. Durante el último mes se han registrado alertas por aglomeraciones, escándalos, fiestas y ligadores. En Durán, 1984, Daule 999, Milagro 974. Sus alcaldes están tomando medidas, intensificando los operativos y también sancionando. Señora, buenas tardes. ¿Dónde está su mascarilla? ¿Dónde está mi mascarilla? Se me quedó. En este momento usted va a ser multado por el 10% de un salario básico por parte de comisaría municipal por el no uso de mascarilla. Hay que salir un ratitito aquí. Por favor, nos ayuda con el número de cédula. Salí un ratito aquí nomás, aquí a ver lo que estaban ustedes. Pero en ese ratito se puede contagiar. Bueno, es verdad, sí, tienen toda la razón. Esto ocurre en Milagro, que sigue en semáforo amarillo. Está en discusión en este momento también la reapertura de los locales escolares. Yo creo que para acá Milagro eso todavía no debe ser posible. En el cantón Durán hay mayor incidencia de libadores en la vía pública o personas jugando vóley. Por eso se han aumentado los controles por parte del municipio. Pero hay veces que se reúnen alrededor de ese partido de vóley o de indoor muchas personas a tomar bebidas alcohólicas. Eso no está permitido. Reuniones sociales grandes, desalojar a las personas de ahí y multar al dueño de la casa. ¿Con cuánto? Un salario básico. Entre tanto, en Daule, que está en semáforo verde desde el 2 de junio, con la central de monitoreo que se inaugurará este jueves, esperan ejercer un más amplio control de interacción con la ciudadanía. Con 25 cámaras de videovigilancia. Este cerebro, esta plataforma, tiene para crecer hasta 100. Y al señor de camisa morada, por favor, póngase la mascarilla. Lo estamos observando de nuestro centro de monitoreo. Hemos instalado estas cámaras justamente para cuidar de su salud. Sí, me llamaron la atención, ya no se va a volver a repetir. Por favor, el señor que está con la camiseta amarilla, mangas largas, con gorra, comprando en la panadería, póngase la mascarilla. Vamos a tener que sancionarlo con trabajo comunitario, vamos a tener que ponerlo a barrer todas las calles de Daule. Ya lo tenemos grabado, tenemos ubicado. La acompañante tenga la bondad, la de chompa negra, ponerse su mascarilla. Muy amable, gracias por su comprensión. Desde estos municipios se van tomando nuevas estrategias de control para evitar contagios, pero se recalca la necesidad de la corresponsabilidad ciudadana, informó Roselena Vázquez. Y en la parroquia Belisario Quevedo, uno de los sectores con el mayor número de contagios de COVID-19 en la capital, persisten los incumplimientos a las normas sanitarias, el mal uso de las mascarillas, el incremento de las ventas informales y las concentraciones de personas son una constante. 11 sectores integran la parroquia Belisario Quevedo, ubicada en el norte de la capital, la cual durante los últimos meses ha sido monitoreada constantemente por las autoridades debido al alto número de contagios de COVID-19 reportados. De acuerdo a varios habitantes de la zona, la principal razón sería la falta de compromiso ciudadano para acatar las normas de bioseguridad. Mientras no tomemos conciencia y seamos conscientes de la situación en la que estamos viviendo, imagínense, ¿qué se puede hacer con un ser humano si es así de terco? Hay personas que sin ningún temor caminan sin mascarilla por lugares donde existen aglomeraciones. Niños, jóvenes y adultos por horas permanecen sentados en las veredas sin el cubrebocas. Otros optan por fumar o comer, sin siquiera recordar que la parroquia concentra un alto porcentaje de casos de coronavirus. Por ejemplo, en el sector de mi papá en Santa María ponen una bandera roja donde la gente que está contagiada, no para hacerse a un lado o algo así, sino más que todo para tener prevención, porque la gente a veces está contagiada y sigue saliendo sin protección y no le interesa el bienestar de las demás personas. Hay quienes no usan de manera correcta los cubrebocas y molestos aseguran que nadie tiene el derecho de cuestionarlos por mal utilizar la mascarilla. Tenemos que morir porque yo no estoy haciendo nada. Mientras existen testimonios de los moradores de Belisario Quevedo que se han recuperado, muchos no necesitaron de hospitalización. Sin embargo, los gastos de la enfermedad han reducido mucho sus recursos económicos. Que él es taxista, si no sale a taxiar, no sale él a trabajar, no se puede comer tampoco, niña. Con lo poco que se gana no alcanza el dinero.
Algunos comerciantes solicitan nuevamente los controles policiales, no solo para evitar la propagación del COVID-19, también esperan puedan frenar la delincuencia. Ahora están robando en los locales y a las personas. La policía viene ya después de lo que ya pasó y así les llamen, así esté como esté, no viene. Es que está bajísimo, no hay nada, está bajísimo, no. Toca salir a trabajar más que sea para pan de cada día. Pero no en todas las zonas de la parroquia hay incumplimientos. Los sectores más alejados a la avenida Mariscal Sucre lucen con veredas vacías, muy poco comercio informal y no existe mayor carga vehicular. Según cifras oficiales, en esta parroquia se han reportado más de 1000 casos confirmados de coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Varios ciudadanos son captados por las cámaras incumpliendo las medidas de bioseguridad establecidas para evitar contagios del COVID-19 en Guayaquil. El no uso de mascarillas, el cero distanciamiento social son las normas que más se incumplen. Veamos. Recordamos que están siendo monitoreados por las cámaras de ojos de águila. Están infringiendo el protocolo de medidas básicas de bioseguridad. Son varios los casos en donde las cámaras de vigilancia Ojos de Águila captan a personas infringiendo lo establecido. En este parque pasan las 23 horas y por medio de los megáfonos, la Corporación de Seguridad Ciudadana anuncia que están rompiendo el toque de queda. Con el distanciamiento social, se evite ser sancionado por las entidades correspondientes. En otro punto se concentraron los vecinos de la zona a jugar un poco de voleibol y ocurre esto. Se le recuerda el uso de la mascarilla, es de carácter obligatorio. Al no hacer caso, pues la policía llega hasta el sitio a exigir el uso de mascarillas y el respectivo distanciamiento social. Por otra parte, en otro parque ocurre exactamente lo mismo. Los ciudadanos que se encuentran en moto, les recordamos que está siendo monitoreada por las cámaras de Ojos de Águila, les comunicamos que está infringiendo el toque de queda. Medidas que no se respetan en pandemia y que son vigiladas por las cámaras de seguridad, informó Julio César Saona. Vamos donde está Sofía Vintimilla, Wimper y 6 de diciembre a esta hora, informe de tráfico y cómo amanece el distrito metropolitano de Quito. Sofía, buen día, adelante. Roberto, amigos, buen día. Muy fría la capital a esta hora, sin embargo, un cielo totalmente despejado. Seguramente estará un día de esos usuales en la capital de verano, así que tomen las debidas precauciones. Estamos en una de las arterias importantes del norte de la capital, la avenida 6 de diciembre, y no hay mayor presencia vehicular a esta hora. Muy poca carga y aún no hemos visto ninguno de los buses del transporte público metropolitano pasar por esta zona. Sin embargo, destacable que muchas personas caminan por las veredas y usan también las bicicletas en este carril exclusivo de la ecovía, pero portan de manera adecuada la mascarilla, eso no hay que olvidarnos, ni tampoco el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos para poder realizar nuestras actividades y así tratar de aminorar el peligro que podría representar un probable contagio de coronavirus en este sector. Importante para quienes van a transitar por aquí que lo hagan sin ningún inconveniente. Como les digo, no hay mayor carga vehicular y ya vemos el primer bus de transporte público que va a pasar por esta zona. También es importante resaltar, no se ha ocupado hasta el momento el 50% de lo asegurado por las autoridades, que sería el aforo del transporte público. Vemos a las unidades que van con mucha menos usuarios de lo establecido, todos los pasajeros sentados, y eso también es importante puesto que podría ser un foco de propagación del virus. Esta es la información, les dejo con esa imagen entonces. Que tengan un buen día. Gracias, Sofía Vintimilla. Imágenes de cómo está el centro norte del distrito metropolitano de Quito en este día martes. Tiempo de separarnos brevemente, viene importante información. Al retornar les contamos que este 25 de agosto algunas playas estarán habilitadas para recibir a los turistas con el fin de dar paso a la reactivación económica. Y también los templos católicos están autorizados para realizar misas de forma presencial bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Todo esto y más al retornar en la primera hora acá en Televicentro. Continuamos con más información. Les contamos que este 25 de agosto algunas playas estarán habilitadas para recibir a los turistas con el fin de dar paso a la reactivación económica. Mientras tanto, autoridades de otros puntos costeros han expresado su voluntad de mantener el cierre de los balnearios. La reapertura del balneario en Villamil Playas, que estaba prevista para este 25 de agosto, quedó aplazada.
Pero con el afán de dejar todo listo para poder recibir a los turistas, se ejecutó un simulacro de ubicación y distanciamiento, mismo que contó con la participación de servidores turísticos e instituciones que conforman el COE cantonal. Tanto como el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente están haciendo ciertos correctivos que son importantes. Recordemos que no es que está todo mal, esto es un simulacro que nos debe servir para prepararnos para una reapertura de playas. Donde sí se dará el paso en favor de la reapertura de sus playas este 25 de agosto será en el Cantón Santa Elena, en la provincia del mismo nombre. ¿Cómo lo vamos a controlar? A través de la Comisión de Tránsito. Al momento en el que están abiertas todas las playas, no vamos a tener el problema de congestión en todas. Nosotros estimamos de que cerca de entre 15.000 y 17.000 personas son las que vamos a poder colocar a lo largo de todas las playas, que es bastante. En el Cantón La Libertad también se preparan para atender a los turistas a partir de este martes. Para eso obviamente se ha hecho un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con la Comisión de Tránsito y por supuesto con el Departamento de Justicia y Vigilancia para poder garantizar que se utilicen las medidas de bioseguridad y distanciamiento. En cambio, el cabildo que no se sumará a esta iniciativa es el de Salinas, informó Eric Zambrano. Ante las pérdidas reportadas en hoteles, restaurantes y otros sectores de turismo, la Municipalidad de Guayaquil suspendió el pago de 2 tasas a la industria turística de la ciudad con el fin de incentivar su reactivación. Veamos. El cierre de hoteles, restaurantes, agencias de viajes, centros de diversión nocturna y otros empleos relacionados al turismo en Guayaquil preocupa a sus propietarios, quienes aseguran que las pérdidas en estos negocios son mayores a las ganancias. A nombre del Ecuador, la situación del turismo está terrible. 25% de los hoteles de lujo de 5 y 4 estrellas no van más. Los negocios de servicios como el nuestro son negocios que no tienen inventario. Una silla que hoy no se ocupó de avión, de restaurante, o una habitación que no se vendió, no se vuelve a vender en la vida, se esfuma. En el país existen 37.500 personas que han quedado desempleadas. De estas, un gran porcentaje están relacionadas al gremio turístico. Esto hizo que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anuncie la suspensión temporal del cobro de las tasas de turismo y de pernoctación desde este año hasta el 2021. Señores, lo que podamos hacer desde el municipio y siguiendo la línea que siempre hemos proclamado de entre menos impuestos, mayor producción y soltar un poco, desahogar un poco la carga económica que tiene un sector que produce empleo para la ciudad de Guayaquil en cadenas, el día de hoy decidimos, y esto se ratifica a través de ordenanza. Por dichas tasas, la empresa pública estimaba recaudar $2 millones anuales, monto que hoy será asumido por el municipio de la ciudad. Asimismo, se anunció la creación del comité denominado Juntos por la Reactivación del Turismo del Gran Guayaquil, quien pidió al COE Nacional aplicar el aforo del 30% de acuerdo a la capacidad o superficie de los salones y espacios donde se hagan eventos. Y a las exposiciones, congresos que están por hacerse a fines de año y que Guayaquil va a ser sede de un congreso importantísimo como es el Workshop de Fiespo. Si no nos dejan hacer el 30%, tendré que decirle a la organización internacional que no se puede hacer en Guayaquil cuando el turismo de reuniones ha despegado ya en el mundo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y en Quito están permitidas las reuniones corporativas y académicas con un aforo de máximo de 25 personas en cada evento. Así lo autorizó el COE Nacional. Ante la medida hay expectativa del sector del turismo, de negocios y también el hotelero. Según la última resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, se autorizó la solicitud del COE de Quito y del Ministerio de Turismo para que se puedan realizar reuniones corporativas y académicas con un aforo máximo de 25 personas en cada evento. Porque la parte más importante también de esta crisis sanitaria es poder reactivar los empleos, reactivar el turismo, reactivar varias actividades que nos permitan regresar a esa cuasi normalidad que teníamos antes de esta crisis. La nueva medida genera expectativa en el sector de turismo de negocios y hotelero. Norman Bock, representante del gremio, explica que la industria de reuniones empresariales es uno de los elementos con mayor influencia económica en la ciudad. Es una medida
Medida importante para el sector, la estábamos pidiendo y que se empiece a reactivar de alguna manera el movimiento en los hoteles. Cerca de 40 hoteles de la ciudad estarían listos para reactivarse en esta modalidad de eventos, que ya cuentan con sus respectivos protocolos de bioseguridad que se aplicarán en los salones y se adaptarán los espacios. Donde se toma la temperatura, donde se aplican el tema del gel, del alcohol, separación de las sillas con distanciamiento ordenado, hay el tema del coffee break también, estaciones individuales. Este es un paso importante para la reactivación del turismo, dice el representante hotelero. Antes de la pandemia, el turismo de negocios y corporativo representaba un 70% de ingresos. Ahora esperan arrancar con un 20%. Quito, a diferencia de lo que se cree, no vive del turismo del ocio, vive del turismo corporativo, del turismo de negocios, que es el empresario, son las que mueven la ciudad. El sector espera que se flexibilicen más las medidas para que de a poco pueda volver a tener mayor actividad el turismo. Informó Priscila Cadena. Los templos católicos están autorizados para realizar las misas de forma presencial bajo estrictos protocolos de bioseguridad y con aforo del 30%. Las iglesias que ya recibieron a los feligreses desde el pasado fin de semana. Veamos. Con la flexibilización de las medidas y la reactivación de los sectores productivos, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó la realización de la Eucaristía Cristiana de forma presencial en los templos de la ciudad. Desde el pasado fin de semana, 130 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito reabrieron sus puertas para recibir a los feligreses. Decirles que se acerquen con toda confianza a sus parroquias. Estamos nosotros también preocupados y durante este tiempo que hemos realizado las celebraciones a través de estas redes sociales, llegar ahora de una forma más directa. Con todas las medidas de bioseguridad y con el 30% del aforo para cada misa, sacerdotes, grupos voluntarios y laicos guían a la comunidad para el desarrollo de la Eucaristía. Conscientes de la necesidad de fe de los devotos, cada sacramento y rito religioso, antes, durante y después de cada misa, fue adaptado con el afán de proteger la salud de los actores. Sabemos de su necesidad, de su dolor, de su sufrimiento, y nosotros no somos ajenos a ello. En el caso de los sacramentos del bautismo, primera comunión y confirmación, mismos que se realizan en forma grupal, la arquidiócesis analiza una manera prudente para la realización de los mismos en los siguientes meses, pero con el compromiso de la comunidad cristiana en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Entonces se tendrán que multiplicar las celebraciones, pero sí somos exigentes con nosotros mismos en no hacer celebraciones masivas. La Iglesia Católica del Ecuador recordó a todos sus feligreses el uso obligatorio de la mascarilla durante todo el acto litúrgico. Informó Mauricio Sánchez. Y la pandemia del COVID-19 obligó a la comunidad internacional, en especial a países en vías de desarrollo, a incursionar en el mundo digital, para lo cual no estábamos preparados. Expertos señalan que en 2 meses de pandemia adoptamos tecnología que hubiéramos demorado varios años en aplicar. Es la coordinadora municipal de salud, pese a ser muy joven, no veía de cerca la posibilidad de aplicar la tecnología de manera directa en su trabajo. La dirección de informática estaba ya desarrollando algo parecido. Lo que les tocó fue acelerar todo el proceso, ¿no? A pasos agigantados para poderlo tener justo durante el tiempo de la pandemia listo e implementado para poder trabajar con eso. Melissa es más joven todavía, apenas cumplía sus 20 años y ya trabajaba en un gimnasio como entrenadora de físico-culturismo. Al llegar la pandemia debió alejarse de esas clases presenciales. Y la verdad es que sí me ha gustado, porque, bueno, se podría decir que me abrió un poco más de oportunidades. El COVID obligó al mundo a adoptar nuevas estrategias de comunicación con su entorno. Para los países en vías de desarrollo como Ecuador, se hizo necesario adoptar una tecnología que ya existía, pero a la cual no estábamos acostumbrados. Un ejemplo, el tema de video reuniones en Estados Unidos se hacía de forma mucho más frecuente. Acá en Ecuador se tenía la tradición de hacerlo mucho más presencial. De acuerdo con el experto en tecnologías, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, se ha registrado un incremento del tráfico en Internet bordeando el 60%.
Eso implica que lo que antes nos hubiese tomado varios años de digitalización, fue posible lograrlo en solo 2 meses de la emergencia. Hay algunos análisis en el cual decían que de 5 a 10 años ya se tenía que hacer todo virtual. Ahora, tanto la directora municipal como la entrenadora aseguran que sus posibilidades se incrementaron. La primera expresa que le es posible atender a un mayor número de pacientes, mientras que la segunda señala que hoy, desde su casa, entrena a personas de varios países. El doctor le pide permiso al usuario si puede hacer una videollamada. El doctor le envía un link, el usuario le da clic al link y inmediatamente ya pueden empezar la interacción mediante videoconferencia. Las chicas tienen ciertos horarios, por ejemplo, de 10:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. Informó José Morales. Vamos a retornar y les contamos que 19 binomios presidenciales se encuentran listos para inscribirse a las elecciones del 2021. Los postulantes, pues designados mediante las primarias respecto a sus respectivos movimientos y partidos políticos, tienen 10 días para ir de forma personal y aceptar formalmente sus candidaturas. Además, el embajador de China en Ecuador explicó ante una comisión legislativa sobre su posición respecto a la flota pesquera situada entre las Islas Galápagos. Él explicó que no existe la posibilidad de aceptar una investigación internacional al respecto. Y regresamos con esta información y más. Gracias por acompañarnos en esta mañana. 19 binomios presidenciales se encuentran listos para inscribirse a las elecciones del 2021. Los postulantes designados mediante las primarias de los respectivos movimientos y partidos políticos tienen 10 días para que de forma personal aceptar formalmente ante cualquiera de las sedes del CNE la designación partidista. Veamos. Una vez concluyó la fase de primarias para elegir a los precandidatos a participar en los comicios para elección de presidente y vicepresidente de la República, estos son los postulantes que aspiran a llegar junto con sus binomios a Carondelet. Así tenemos. Por la lista 1, Centro Democrático, Andrés Arauz y el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El también expresidente Lucio Gutiérrez, junto con David Norero, irán por Sociedad Patriótica. Por los socialcristianos, Cristina Reyes y Diego Salgado. Pachacútica apostará por el prefecto de la SOAY, Yacu Pérez. Mas su nuevo binomio aún no se lo conoce, esto luego de que Larisa Marangoni desistió de la precandidatura. De otra parte, Guillermo Lasso con su binomio Alfredo Borrero buscan desde su lado llegar a ocupar el sillón presidencial. Lo propio lo hará Suma con Guillermo Celi y Verónica Sevilla. El movimiento Alianza País estará representado por la actual asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, con el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga. En alianza Concertación Partido Socialista irá con César Montúfar y Julio Villacreces. El binomio del pastor Gerson Almeida Marta Villafuerte se apunta por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Por Avanza consta Isidro Romero para la presidencia y Sofía Merino para la vicepresidencia. Como binomio del Movimiento Libertades Pueblo se encuentran Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca. Por Fe, Miguel Salem y Gustavo Bucaram conformarán la dupla para las elecciones de 2021. En este marco, el Movimiento Justicia Social mantiene para ocupar la primera y segunda magistratura a Fabricio Correa y a Marcia Yazbek. En su debut electoral, el Movimiento Amigo lo hará con Pedro Freile. Su binomio es Byron Solís. Situación distinta a la del Movimiento Democracia Sí, quien ya cuenta con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta como sus precandidatos. Como precandidatos por el Movimiento Podemos está el líder de esa agrupación, Paul Carrasco, y como binomio, Frank Vargas Anda. De otra parte, la izquierda democrática confiará para llegar a Carondelet en Javier Herbas y María Sara Gijón. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, participará con Ana María Pesantes por el Movimiento Construye. De no existir impugnaciones, las precandidaturas deberán ser aceptadas por el CNE hasta el 3 de septiembre. La inscripción formal de las mismas deberán ejecutarse hasta el 18 del mismo mes, informó Javier Rosero. 19 binomios presidenciales quedaron establecidos tras las elecciones primarias y aunque estas candidaturas no son oficiales aún, muestran un complejo panorama electoral en el que, según analistas, existe una evidente desconexión entre los grupos políticos y las preferencias ciudadanas.
Los partidos políticos ya pusieron sus cartas sobre la mesa y son muchas. En total, 19 aspirantes buscan llegar a Carondelet, aunque aparentemente no todos tendrían oportunidades reales en esta carrera electoral. Hay muchos de esa lista que claramente no tienen ni una institución partidista fuerte que los apoye, ni unas bases electorales fuertes tampoco que haga realista su carrera por la presidencia de la República. Los expertos señalan en que este abanico de precandidaturas pone en evidencia dos cosas. La primera, la dispersión política en las diferentes corrientes y también una notoria desconexión de los movimientos políticos con las preferencias ciudadanas. Porque muchos de ellos son absolutamente desconocidos, y no porque sea desconocido el candidato, sino los mismos partidos. Son partidos o movimientos que nadie conoce, nadie sabe a quién representan, a quién pertenecen. Y estas preferencias deberán tomarse en cuenta en esta etapa decisiva que empieza el 25 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre, tiempo en el cual los movimientos políticos podrán realizar alianzas, con lo que evidentemente las fichas del tablero electoral se van a mover. Pero tengo la sensación que, a pesar de este alto número de candidaturas, lo más probable es que al final se vaya esto concentrando en ciertas tendencias o liderazgos, ¿no? Me parece más fácil ver una reducción de candidaturas por la derecha que del lado de la izquierda, ¿no? Y más fácil ver una posible unión entre Creo, Suma o Avanza, por ejemplo. Pero aún con estas alianzas nada está dicho, pues luego vendrán las inscripciones de candidaturas a partir del 18 de septiembre, lo que permitirá al CNE calificar cada una de ellas y eso determinará cuáles binomios y qué candidatos serán ratificados para constar en la papeleta que será votada el próximo febrero, informó Carolina Basante. Luego de más de 4 horas de audiencia, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, suspendió la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio contra la prefecta Paola Pavón. El secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y su ex asesor, Cristian González, ellos acusados del presunto delito de rebelión por los actos violentos de protestas de octubre del 2019. Se prevé que dicha audiencia se reinstale el próximo 27 de agosto. Las partes, lo que tenemos nosotros como jueces garantistas es que facilitar que éstas puedan ejercer legítimamente su derecho de defensa, su derecho de contradicción, y es lo que estamos justamente garantizando. Y una vez que concluyan las intervenciones, emitiremos la resolución que corresponda, siempre motivado exclusivamente en los aportes procesales que consten del expediente. Y los magistrados Javier de la Cadena, Milton Ávila y José La Hiedra del caso Sobornos admitieron a trámite el recurso de casación para 15 de los 20 procesados, entre ellos para el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Alexis Mera, entre otros. La audiencia se efectuará el próximo 3 de septiembre y en ella se revisará el aspecto legal del fallo. El abogado de Correa, Fausto Jarrín, espera que la sentencia de 8 años contra su defendido quede sin efecto. El embajador de China en Ecuador, Shen Guin, explicó ante la Comisión Legislativa la posición de su gobierno respecto a la flota pesquera situada entre las zonas económicas exclusivas de Ecuador continental y las Islas Galápagos. El diplomático aseguró que no existe la posibilidad de aceptar una investigación internacional al respecto. Veamos. Chen Guoyu lo confirmó. Son 350 buques chinos que están pescando en la parte oeste cerca de las Islas Galápagos, según describió el diplomático a través de una videoconferencia con miembros de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. De acuerdo a Guoyu, China está pendiente y preocupada de las actividades de la flota, pero aseguró que la estructura de las naves no les permite capturar incidentalmente otras especies protegidas como el tiburón. China es un país de pesca responsable y promueve el desarrollo sostenible de los recursos marinos. Se ha hecho un llamado a los buques pesqueros que se encuentran en alta mar que hagan un sistema de seguimiento y prohibición del ingreso al territorio ecuatoriano. Según Guoyu, estas embarcaciones estarían dedicadas a la pesca de calamares, pues actualmente es la temporada de este molusco. Solo una parte son barcos de pesca palangre de atún. Además, aseguró que toda la flota china cumple con las leyes y protocolos internacionales, como los establecidos por la Comisión Interamericana del Atún Tropical.
Hasta el momento no hemos recibido ningún comunicado de estas organizaciones sobre que barcos chinos sean sospechosos de transbordo ilegal de captura en alta mar. Por parte de los legisladores existió el pedido para que una organización internacional haga una investigación, algo que rechazó el diplomático, pues aseguró que no existe una base jurídica para ello. Esta comparecencia se da en marco de una resolución de la legislatura que condena la pesca ilegal y busca una solución definitiva a una problemática que pone en riesgo la fauna y recursos marinos de la zona. Informó Carolina Basante. Vamos a retornar y en Hong Kong científicos detectan el primer caso documentado de reinfección por COVID-19 en el mundo. Y la tormenta Laura está a punto de llegar a Cuba convertida en huracán tras dejar al menos 13 muertos en la República Dominicana y Haití. Gracias por estar con nosotros. Un grupo de padres de familia reclamaron frente a 2 colegios privados allá en Guayaquil, pues ellos afirman que el costo de las plataformas digitales para la educación de sus hijos es excesivo y que tras la crisis generada por la pandemia no pueden solventar gastos adicionales. Veamos. Se concentraron frente a los colegios Domingo Comín y Cristóbal Colón para solicitar a las autoridades de los planteles la anulación del pago de una plataforma educativa y la rebaja de las pensiones, pues reiteran que con la crisis producida por la pandemia, el sueldo ya no les alcanza. Adicional al cobro de pensión, $20 por materia, son más de $100 por el uso de las plataformas. No hicieron descuentos en las matrículas, no hicieron descuento en la pensión, ok. Pero encima de eso que nos pongan un cobro más, entonces no, pues no es justo. Los padres denunciaban que de no cancelarse el pago, sus representantes no tendrían acceso a los libros de la plataforma. Nos dicen que si no pagamos hasta septiembre nos cortan la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Los niños se quedarían sin estudiar. Los niños se quedarían, entre comillas, sin los libros. Pero si hemos venido trabajando con aplicaciones Zoom, que son gratis. Algunos representantes proponen que la institución debería buscar otras herramientas de enseñanza. ¿Por qué no buscan otra forma, otra metodología para poder aumentar, entre comillas, la educación? Y dejamos de lado esos costos que son exagerados de plataformas de libros. ¿Por qué no cogen y nos mandan un archivo PDF? Busquemos alguna otra manera, si es que el objetivo de ellos es mejorar la educación. Por otro lado, se informó del desarrollo de una reunión la tarde del 24 de agosto entre las autoridades de los planteles y representantes del Ministerio de Educación para resolver el problema. Por su parte, dicha cartera emitió un comunicado donde señalaba que la Subsecretaría Educativa Zona 8 ha constatado que estas 2 instituciones han realizado rebajas en las pensiones a los padres de familia y representantes de los estudiantes que así lo han solicitado. De igual manera, estos establecimientos han señalado también que los padres de familia no están obligados a adquirir plataformas educativas. Informó Eric Zambrano. Y en otro tema les contamos que la demanda constitucional de acceso a la información que presentó el municipio de Guayaquil fue concedida por un juez. De esta forma, el Ministerio de Salud Pública deberá entregar los datos requeridos por el Cabildo para poder mitigar la pandemia y evitar un rebrote. Tras casi 2 horas de audiencia en el Complejo Judicial de la Florida, el juez dio su resolución sobre la acción constitucional de acceso a la información que presentó la Alcaldía de Guayaquil. La decisión del juez de la niñez y adolescencia del día de hoy, en el que nos concede la acción constitucional de acceso a la información, obliga al Ministerio de Salud Pública a proporcionar la información acerca de los pacientes contagiados con COVID. Su dirección domiciliaria, de forma tal que nosotros podamos intervenir esas zonas, brindar la ayuda que se requiere y poder contar con la información suficiente para tomar las medidas adecuadas para evitar un rebrote, para evitar que vivamos lo que vivimos en meses pasados. El procurador síndico municipal resaltó el plazo que existe para aquello. De acuerdo a la sentencia del juez constitucional, el Ministerio de Salud Pública debe presentar la información dentro de los próximos 10 días. Pero ojo, la información requerida debe ser presentada de manera diaria porque necesitamos ver cómo varían los números, cómo varían los sectores en los cuales puede haber contagios y poder emprender las acciones que se necesitan para mitigar esta pandemia. Por su parte, el coordinador zonal 8 de salud indicó que acatarán la disposición. Si el juez determina que hay que dar la información, ya está hecho, por una parte judicial tenemos que entregarla. Pero nosotros nos valemos por la parte del Código Orgánico de Salud.
en la cual nosotros tenemos que brindar confidencialidad a todos los datos que entren al Ministerio de Salud. Nosotros no podemos dar esos datos a toda la ciudadanía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, que se filtren eso. Nosotros nos comprometimos a mantener en reserva esta información y así cumpliremos. ¿Va a haber un mecanismo quizás para que no se filtre la información? Bueno, por supuesto, nosotros recibiremos el ministerio que tiene que cumplir su pena de sanciones, inclusive de destitución de las autoridades. Recibiremos la información y la manejaremos con un protocolo de cuidado a efectos de manejarla para los fines para los cuales se nos ha autorizado su utilización. Informó Roselena Vasconés. La Municipalidad de Guayaquil hizo la entrega de insumos médicos a 4 hospitales públicos que funcionan en esa ciudad. Esto lo dio gracias a la donación que recibió del gobierno chino. Le contamos. 4.000 mascarillas KN95, 4.000 gorros quirúrgicos, 2.000 zapatones, 1.000 batas y 100 cajas de guantes es lo que recibieron los médicos y el personal que labora en los hospitales del Guasmo, Monte Sinaí, Abel Gilbert Pontón y el Teodoro Maldonado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil. Estos insumos forman parte de la donación que hace el municipio de la ciudad a los centros médicos públicos que siguen atendiendo a pacientes con COVID-19. Para nosotros, actos como estos son muy simbólicos, ya que nos demuestran que existe la capacidad de fortalecer la cooperación interinstitucional entre las entidades públicas, en este caso de la Municipalidad de Guayaquil, hacia los hospitales públicos de la Red Pública Integral de Salud. Su entrega se dio tras la solicitud del personal médico hecho a la alcaldesa de Guayaquil en una reunión que mantuvieron en el COE cantonal. Tenemos que tener todos claro esto. Está empezando a caminar y si Guayaquil ha llegado a 11 provincias y 14 cantones, ¿cómo no va a llegar a su misma ciudad con gente valiente? Estos insumos médicos forman parte de la donación que hizo el gobierno popular de China al municipio de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi.